La Iglesia Integral Bendición Abundante Cruzada Cristiana, sede Paz de Ariporo, presenta Aceite Fresco con nuestro pastor Alexander Moreno. Mis amados, buenos días, Dios les bendice abundantemente una semana más para darle gracias a Dios de que nos podemos reunir como familia en Cristo Jesús para recibir una palabra. Les saludo, un abrazo fraterno en esta ocasión, en este día tan especial para todos nosotros como lo es el Día del Señor, y aprovechando también esta oportunidad de celebración del Día del Padre. Entonces hoy tenemos una palabra que he titulado Querido Padre, querido Padre. Y vamos a estar orando, vamos a disponer nuestro corazón. Si de pronto papá no está por ahí, llámelo a la sala, llámelo de donde sea que esté, que venga y escuche esta palabra, que la reciba. Y ustedes, cada uno de nosotros, vamos a estar recibiendo esta palabra de parte de Dios. Yo le invito a que ahí donde está, cierre sus ojos y disponga desde ya este tiempo para el Señor. Padre Celestial, en esta mañana te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, gracias por la vida que nos das, gracias porque tenemos la celebración del Día del Padre y hoy entendemos que el Padre por excelencia eres tú. Hoy es tu día, Señor, y nos gozamos y nos deleitamos en tu día, Señor, porque hoy celebramos que somos hijos de Dios. Si hay un día para celebrarlo, quizás hoy sea el día preciso de celebrar tu amor, de celebrar tu gracia, de celebrar tu misericordia para con nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pido que estés en cada hogar a través de tu Santo Espíritu, en cada familia, Señor, en cada reunión que se está teniendo esta mañana, Señor, para recibir tu palabra. Cada persona que desde su dispositivo, cualquiera que sea, Señor, está disponiendo este tiempo y consagrándolo para ti. Te pido, Señor, que le hables, que tú sanes toda herida, que tú llenes todo vacío, que tú restaures toda relación y que tú nos permitas disfrutar de esta comunión contigo, Señor. En el nombre de Jesús, reprendo toda obra del diablo que quiera dañar la bendición, todo espíritu inmundo que quiera impedir la bendición de las familias. En el nombre de Jesús, reprendo toda obra del diablo, todo espíritu distractor. En este momento declaro que cada familia va a recibir esta palabra y será de gran bendición y edificación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis amados, es para mí un reto muy grande. La verdad creo que es una tarea muy difícil poder o tener que dar esta palabra, porque yo mismo soy padre de familia, tengo tres hermosos hijos que tuve desde muy joven. Los que conocen mi historia saben que fue así. Desde muy joven tuvimos con mi esposita los tres chicos, siempre fue una escalerita, estuvieron uno tras de otro. Y para nosotros en este tiempo ha sido una bendición verlos crecer, ha sido una bendición verlos desarrollarse, desarrollar habilidades, desarrollar el ministerio que Dios les ha dado y verlos madurar en el Señor, en la fe, y verlos crecer. Eso es una bendición muy grande y hoy en día puedo estar delante de Dios diciéndole: Padre, gracias porque tú me has dado este privilegio de ser papá, de ser padre de familia, de ser esposo. Y es una responsabilidad que muchos le huyen. Muchos apenas entienden que la mujer le quedó embarazada, lo primero que hacen es volar, salir de esa responsabilidad y evitar ese tipo de responsabilidades y de cargas que se le vienen por encima. Pero a la luz de la palabra, y haciendo las cosas bien, es una bendición ser papá, es una bendición ser el jefe del hogar, es una bendición poder representar al Señor. Y vamos a empezar entonces con la introducción. Dice así, son 3 puntos. Primero, cuando el Señor Jesucristo vino a traer salvación y vida eterna,
vino también con la importante misión de restaurar nuestra relación con el Padre Celestial. Qué importante esto, mis amados, que podamos entender que cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, vino a morir por nuestros pecados, vino a darnos salvación, a darnos vida eterna, pero vino también con una tarea importante, con una tarea muy especial. Esa tarea es de darnos esa identidad, de restaurar esa comunión con Dios, no del Dios todopoderoso con sus criaturas, sino algo más cercano. Estuve leyendo, estuve documentándome y resulta que en la época del Señor Jesucristo, los maestros de la ley nunca llamaban al Señor Padre, ni lo llamaban Abba Padre, mucho menos. Siempre con el nombre Yahweh, o en nuestro idioma Jehová, o el Eterno, o el Creador, o el Altísimo, o algunos de los nombres que tiene el Señor, el Padre Celestial en la palabra, algunas de sus características como el proveedor, el eterno, y no de la manera que el Señor Jesús empezó a mostrarnos al Padre, no de la manera tan cercana que el Señor Jesús tuvo la relación con Dios y nos mostró y nos enseñó esa relación. Es importante entender entonces que el Señor Jesús también vino a restaurar nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Número 2. Es tan importante restaurar nuestra comunión con Dios, con nuestro Padre, que el Señor Jesucristo constantemente afirmó la identidad de hijos de Dios como resultado de la estrecha comunión con Él. Me explico. Cuando uno lee el Evangelio, por ejemplo, el de Mateo, empieza el Señor Jesucristo a hablarnos acerca de Dios, Jesús y la oración, y dice: cuando estés orando, entonces enciérrate en tu habitación y cerrada la puerta. Vuestro Padre, ¿vuestro qué? Vuestro Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Cuando habló acerca de no afanarnos de que comeremos, de que Mateo 6, 35 por ahí en adelante, habla de que vuestro Padre sabe de que tenemos necesidad, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Siempre habló de nosotros, siempre habló a sus discípulos acerca del Padre, vuestro Padre. Jesús, cuando enseñó acerca de la ofrenda, cuando enseñó acerca de dar, este tema tan importante que es dar y ser generoso y honrar a Dios en las finanzas, también habló de esto, que uno no debe ser presumido, que uno no debe andar mostrando de que dio tanto, de que mi diezmo es tanto, de que mi sobre sí viene gordito, de que yo... No, eso es algo tan personal y tan privado, pero también el Señor Jesús se refirió a eso y dice que vuestro Padre nos recompensará. El Señor Jesús siempre estuvo hablándonos y mostrándonos esa parte filial, esa parte cercana que debe haber entre nosotros y el Señor. Número 3. Esto es importantísimo. El concepto que yo tenga de mi Padre terrenal, escúchese bien, el concepto que yo tengo de mi Padre terrenal afectará la visión que tenemos sobre nuestro Padre Celestial. ¿Aló? ¿Qué significa esto? Que es importante entender que cuando nosotros nos acercamos a Dios, el primer concepto que nosotros vamos a tener acerca de Dios no es necesariamente el que dice la palabra, sino la clase de relación buena, mala o regular que yo haya tenido con mi Padre terrenal. ¿Qué significa esto? Número 1, que si tuviste una relación regular o mala con tu Padre terrenal, eso debe reconocer que eso te está afectando tu comunión con Dios y que debe ser restaurada esa visión y esa imagen del Señor, que necesitas en uno u otro momento de tu vida, de tu caminar con Dios, algo que se llama una clínica espiritual, una restauración espiritual, porque cuando lo haces conforme a la palabra y a la revelación y a esta restauración del Señor Jesucristo, tu comunión con Dios va a ser una bendición grande. Pero cuando hay heridas, cuando hay traumas, cuando hay dolor, cuando hay abandono, cuando hay violencia, cuando hay incomprensión, cuando hay muchas cosas, eso impide que
va a impedir en algún momento de tu vida espiritual que te puedas acercar a Dios. Entonces necesitas tratar con eso, una clínica espiritual, una restauración en tu comunión con Dios, y eso va a hacer que se libere una gran y hermosa relación con Dios. Y número dos, para los que tienen una buena comunión con papá, con su padre terrenal, y han recibido buen ejemplo, pues no hay ningún problema. De hecho, pues lo que sigue es seguir aprendiendo y conociendo a Dios en su mejor expresión, y darnos cuenta que el que no se equivoca, el que nunca falla, el que siempre está ahí, es nuestro Padre Celestial. Pero también, como padre de familia, cae sobre mí una responsabilidad grande, y es la de restaurar mi comunión con mis hijos, la de mostrarle a ellos el amor de Dios, y la de cumplir mi función y mi papel en la familia como Dios espera, no como mi entorno o como en Latinoamérica se ha hecho, sino como la palabra de Dios dice que yo debo hacer. Entonces, para todos los padres que me están escuchando, que están ahí recibiendo esta palabra, hay una palabra para ustedes, hay una palabra para mí, hay una responsabilidad grande, y es que hay varios aspectos que vamos a ver. Cómo, en realidad son dos, cómo es que Dios espera que nosotros seamos como padres. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué dice su palabra? Y hay muchísimo material, pero estos en especial son los que Dios me habló, son los que Dios me ha estado mostrando, y son los que usted debe recibir y debe escuchar en esta mañana. Entonces, número uno, ¿cómo ser un buen padre? ¿Cómo ser un buen padre? Esa es la pregunta. La respuesta, número uno, siendo responsable. ¿Siendo qué? Responsable. Siendo responsable en el área espiritual de su familia. Como primer subdivisión, como primer subpunto, siendo responsable en el área espiritual de su familia. Nosotros tenemos el deber, nosotros tenemos la obligación, nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, según Deuteronomio capítulo 4, verso 9, dice así: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, mire lo que dice, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Todo lo que ellos habían visto, lo que ellos habían experimentado, toda la liberación del pueblo de Israel, los padres tenían la responsabilidad de transmitirlo a sus hijos. ¿Qué significa eso? Que toda la palabra que habían recibido, todas las leyes, todas las normas y todos los milagros que ellos habían recibido de parte de Dios, lo que habían visto, ellos tenían la responsabilidad de retransmitirlo, de seguir, que no se olvidara nada de eso. Y esa es la responsabilidad de los padres, del papá. Número dos, tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos el temor de Dios. Joel capítulo 1, verso 3 nos habla del juicio de Dios cuando cae sobre un pueblo. Y en verdad es que no es que tengamos que tenerle miedo al Señor, pero sí debemos tener temor de Dios y entender que nuestras acciones traen reacciones, que todo lo que hagamos traerá consecuencias, y es la responsabilidad de los padres de familia, del papá, enseñarle a sus hijos y decir, mire, pórtese bien y obedezca la palabra, porque el juicio de Dios cuando cae sobre un pueblo, sobre una persona, es tremendo. Como dice la palabra, tremenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. En Joel capítulo 1, verso 3 dice: de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. ¿Qué significa esto? Según Joel, aquí vino sobre el pueblo de Israel un juicio tremendo, la oruga, el saltón, el revoltón, un juicio de Dios por causa de la desobediencia de su pueblo. Y la tarea de los papás es contarle a sus hijos, mire lo que pasó cuando nos apartamos de Dios, cuando nos alejamos de Dios, cuando no obedecemos su palabra, cuando somos rebeldes, entonces viene maldición, se cumple la palabra. Mire, hijo,
no desobedezcas al Señor. Mire lo que pasa, desobedecer a Dios trae consecuencias. ¿Ve? Esa es una tarea que nos corresponde a nosotros como padres. Pero si no hay temor de Dios en nuestro corazón, si nosotros andamos por la vida como si nada, estamos fallando, porque no le estamos educando bien a nuestros hijos. La educación correcta es no solamente darles comida y vestido y un techo donde puedan estar, sino que enseñarles la parte moral, la parte espiritual, y enseñarles a ellos que hay un Dios en el cielo y que el Señor extiende sus juicios sobre aquellos que desobedecen. Amén. Esto lo dice aquí la palabra. Tenemos que enseñar, tercer punto, nosotros los padres de familia tenemos que enseñar a nuestros hijos, según Deuteronomio 32, a ser obedientes. Deuteronomio capítulo 32, verso 46 y 47, dice: y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Amén. Tenemos otro texto en 2 de Crónicas 28:9. También tenemos un ejemplo de un padre enseñándole a su hijo a obedecer la palabra de Dios, en este caso el rey David. 1 de Crónicas 28:9. Enseñándole a su hijo a obedecer al Señor. Dice así la palabra de Dios: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y ¿qué? Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Mire qué consejo tan hermoso. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Si tú lo buscas, lo encuentras, pero si tú te olvidas de Dios, Dios te desechará para siempre. Tremenda palabra. O sea que es necesario buscar, es necesario obedecer, reconocer a Dios, andar con ánimo voluntario para obedecer la palabra, porque Él conoce los corazones. Es un buen ejemplo de un padre enseñándole a su hijo a obedecer al Señor. Y ahí es donde está lo difícil, mis amados. Ahí es donde está lo complicado. Porque no solamente es decir, mire, haga esto y haga esto, porque nosotros somos buenos para dar instrucciones. Somos buenísimos para arreglarle la vida a los demás y decirle cómo lo deben hacer. Pero lo difícil de un padre de familia es que los hijos lo están viendo constantemente, están viviendo con uno, saben cómo es uno. Aquí es como el pastorado, como cualquier otra cosa. La gente quizás ve una faceta de lo que uno es, ve un área de lo que uno hace, ve algún don o alguna habilidad que Dios le ha dado por su gracia a uno y uno se mueve en ella y bendice a otros, pero los que realmente conocen cómo uno es y qué es lo que uno hace en la intimidad del hogar son los hijos. Y ahí está lo difícil, porque uno necesita tener autoridad para enseñarle a los hijos la palabra de Dios. Yo necesito tener autoridad en la palabra de Dios, conocerla, edificarme en ella y estudiarla para decirle, hijo, hágalo usted también. Y cuando usted crezca, enséñale a sus hijos. Ahí es donde empezamos a fallar los padres, porque muchos padres de familia, lamentablemente en nuestra cultura latinoamericana, se nos ha enseñado erróneamente, o yo creo que más bien las mujeres han tenido que ocupar las labores que nosotros como padres no hacemos. Las mujeres han tenido que ser las que dirigen espiritualmente la familia. Y yo le digo, en el nombre del Señor Jesucristo y a la luz de la palabra, eso es un error, eso está mal, ahí hay una disfunción, algo está funcionando mal. Cuando es la señora, cuando es la esposa, cuando es la madre de familia la que invita a la iglesia, la que dice, nos vamos este domingo para la iglesia, o nos vamos a reunir
en este domingo aquí en la sala y reúne a todo el mundo y saca su Biblia y lo hace, está bien por ella porque está siendo luz y está siendo bendición, pero la labor debe ser del padre de familia. Por lo menos que el padre sepa que se está haciendo y ser el encargado. Mire, en nuestras iglesias vemos mucho cómo llegan las familias a recibir una palabra y vienen muchas veces, en muchos casos vienen solamente la esposa y los hijos, porque el papá no tiene tiempo, porque el papá se fue con los amigos a otras actividades, porque el papá está trabajando, entonces le está restando importancia a la parte espiritual. Ojo, eso es un error. Y que Dios nos hable y que Dios te está hablando. Yo sé que Dios está hablando a algún padre de familia que está ahí. Seguro se está incomodando por esto, pero es la palabra de Dios y la palabra de Dios incomoda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mujer, ora por tu esposo, ora por tu compañero, ora por él, bendícelo y pide al Señor, pero habla también con él y muestra, dile, mira, es que la función espiritual, del liderazgo espiritual es tuyo. Vemos en nuestras congregaciones líderes y líderes de servidores, líderes de intercesión, líderes de por todo lado, líderes mujeres. ¿Y dónde están los hombres? ¿Dónde están los varones? El Señor llamó a hombres y mujeres. En el Nuevo Testamento ya no hay esclavo ni libre, griego ni judío, hombre o mujer. Todos estamos llamados a servir al Señor. Pero es una constante. En nuestras iglesias vemos como hay muchas más mujeres servidoras que los hombres. Esto es un desequilibrio, ¿sí? Que nos toca educar a la iglesia, educar a sus hombres y ganarlos para que los hombres y el padre de familia entienda esa responsabilidad que tiene delante de Dios. Amén. Le dije que eran dos cosas. Entonces, número uno, que sea responsable en el área espiritual de su familia, le enseñe la palabra a sus hijos, enseñe que el temor de Dios, los juicios de Dios y la obediencia. Pero número dos, el padre tiene y tenemos la responsabilidad de ser líder familiar. El líder familiar debe ser el papá, el que esté dirigiendo, el que esté ayudando, el que esté vigilando, el que esté exhortando, el que esté edificando. La familia debe ser el papá. Y esto a nosotros en Latinoamérica a veces se nos dificulta mucho porque no es lo que nosotros vemos, no es lo que muchos de nosotros recibimos, un liderazgo paterno. Entonces se nos dificulta esa labor muchas veces y vemos cómo el papá no cumple estas 3 o 4 funciones que vamos a nombrar. Número uno, el papá debe ser, como líder familiar, debe ser proveedor. ¿Debe ser qué? Proveedor. Primera de Timoteo, en Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8, vamos a ver cómo nos enseña la palabra que el padre de familia debe ser proveedor. Dice, porque si alguno no provee, ¿no qué? No provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Imagínense, esta palabra es durísima. Que si usted no está proveyendo para su casa, usted está negando la fe y está siendo peor que un incrédulo. O sea, si usted no provee para su casa, si el padre de familia no provee para su casa, está fallando porque está incumpliendo a ese deber que Dios le otorgó. Porque a nosotros Dios nos dio la autoridad y es lo que nos gusta disfrutar, que nuestros hijos se sujeten a nosotros, que nuestra esposa se sujete a nosotros y que somos los chachos y que mandamos, pero es que tenemos una responsabilidad mucho más grande. Tenemos la responsabilidad de proteger la familia, de suplir para la familia, de proveer alimento, sustento para las necesidades que se tengan en casa. Es a nosotros a quien Dios
nos dio esa responsabilidad. Vivimos en un mundo moderno donde cada vez se hace como más difícil llevar un hogar, una familia, donde algunos roles se han cambiado, donde se ha negociado de pronto cómo las mujeres también pueden proveer y ayudar a su esposo. Es un mundo cambiante que nosotros tenemos, que hemos estado viviendo y nos toca adaptarnos. Pero ojo, que la responsabilidad primordial no recae sobre la mujer o sobre la esposa, sino sobre el esposo, sobre el padre de familia. Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Mire la orden. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Tremendo. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y es que se estaba diciendo que el Señor Jesucristo venía pronto, que venía pronto, y algunos de los hermanitos de la iglesia, de aquella iglesia tesalónica, se quedaban chinchorreando. Bueno, la verdad no sé si habían chinchorros o perezosas o qué era lo que había, pero se quedaban esperando al Señor y no trabajaban, no salían a buscar el sustento, que porque Cristo viene, ya para qué hacemos cada cosa. No. El que no trabaja, que no coma. Y hay algo cruel y algo tremendo, y es que a veces ni siquiera es solamente él, que no trabajó y no comió él, pues bueno. Pero cuando un hombre no trabaja, no es productivo, no come él y no come su esposa y no comen sus hijos. Eso es lo cruel, eso es lo difícil. Cuando un hombre de familia no siente esa responsabilidad, no siente esa carga, no se humilla delante de Dios. Mire, yo tengo que decir con mucha humildad, pero con toda sinceridad, delante de Dios y aquí delante de ustedes, donde sea que me estén escuchando, que yo tuve que pasar momentos donde, como les contaba, yo tuve mis hijos a temprana edad. Entonces ya los sueños de estudiar, los sueños de ser profesional, de salir adelante, de cualquier cosa que yo quisiera hacer, se complicaron. Entonces hubo un tiempo que yo tenía que estudiar teología, estudiamos con mi esposa teología, pero yo tenía que aceptar cualquier empleo que saliera. A veces tenía que mandar hoja de vida y decir, yo sé hacer una cosa, pero si me ponen a hacer otra, yo lo hago. Y yo creo que esa siempre ha sido mi carga, siempre ha sido mi responsabilidad, siempre ha sido mi sentir de ver cómo mis hijos tienen que comer, cómo pueden tener no los mayores y más grandes lujos, porque delante de Dios sabemos que no es así, y no le he podido dar los más grandes y hermosos lujos o detalles a mis hijos, pero han tenido lo que han necesitado. Y a veces he visto cómo Dios ha usado a otras personas para bendecirnos. Y a veces no necesariamente yo pidiéndole a los demás, sino sí pidiéndole al que le debo pedir. Porque hay momentos en que no hay trabajo. Yo soy uno de los que entiende eso. Yo soy uno de los que entiende cuando le llega a usted una carta de terminación de contrato y a usted ni siquiera le avisaron y usted tenía una cantidad de proyectos, planes y responsabilidades encima y sin previo aviso le dicen su contrato ha sido terminado. Muchas gracias por colaborarnos, muchas gracias por y reclame su chequecito de los días que trabajó, su liquidación en tal parte, tal día y listo. Y empieza uno a cogerse la cabeza a dos manos, Señor, y ahora yo qué voy a hacer. Ahora yo qué voy a hacer, ahora yo qué, con estas cuentas, preciso compré la moto, preciso compré esto, me endeudé aquí o preciso tenía tales sueños o estaba, ahora cómo pagaré un arriendo, ahora cómo pagaré una hipoteca, en fin. Pero yo he aprendido a pedirle al que debo pedirle, y es a Dios. Yo he aprendido y he visto la mano de Dios, como cuando yo no le podía dar a mis hijos algunas cosas, yo me postraba y me humillaba y lloraba y decía, Señor, mira mis hijos, estos más que míos son tuyos, y entregárselos al Señor. Mira, estos hijos son tuyos, Señor. Provee para lo que ellos necesitan. Mira que ahorita he llevado 1, 2, 3 y 4 hojas de vida y le dicen a uno, nosotros lo estamos llamando, nosotros lo estamos tranquilos, no se preocupe, nosotros lo estamos llamando, y uno ahí espera y espera y no le llega ninguna razón.
Y empiezan los días a pasar y se empieza la tensión, se empieza un ambiente, empiezan los recibos a ponerlos ahí pegados en la nevera y toca pagar esto, toca pagar esto, toca pagar esto, toca pagar. Y empieza a sentirse una opresión tremenda y uno la angustia y uno buscando trabajo y no sale. Y ya la mujer lo empieza a uno a mirar así ya como con otros ojos, como de que al principio es chévere, ay, tan chévere que estés en la casa, pero ya después de un tiempito, ay, Señor, ya después lo empieza uno como a mirar así como de ladito y ya empieza uno a estorbar en la casa. Pero he visto cómo Dios ha bendecido a mis hijos, a mi familia, a mis necesidades, cuando yo he aprendido que esa responsabilidad es mía. Entonces, cuando yo no tengo trabajo, lo primero que hago es ponerme de rodillas y decir, Señor, abre puertas, bendice mi casa, bendice mi familia. Pero lamentablemente en nuestra Latinoamérica esta tarea a veces la llevan y esa carga la llevan las mujeres. Esa no es la tarea de las mujeres o no es la principal tarea, no es la responsabilidad sobre ellas, no, sino sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estoy seguro que sí, aunque no haya, ahorita que estamos en cuarentena, ahorita que estamos en recesión económica, estoy totalmente seguro de que si te humillas delante de Dios, si te postras delante de Él, si reconoces su soberanía y su gobierno en tu vida, Dios te va a abrir puertas. Estoy totalmente seguro. Mire, puede estar el mundo al revés, pero si Dios te quiere bendecir, te va a bendecir donde sea que estés. Y en las condiciones, sin importar en cuáles condiciones estés, Dios te va a bendecir y vas a poder cumplir esa función de proveedor. Número 2, nosotros los padres tenemos una responsabilidad. Escúcheme bien, que a veces no escucho muchas predicaciones acerca de esto, pero está en la palabra. Acerca de la herencia. ¿De la qué? La herencia. Yo tengo que preocuparme por qué le voy a dejar a mis hijos. La primera y mejor y más importante herencia que le puedo dejar es lo que ya vimos, es esa parte espiritual. Es esa enseñanza de la palabra, es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos. Algunos dicen, la mejor herencia que yo le puedo dar, hijo mío, es la educación. La mejor herencia que le puedo dejar es la finca ya en Anapoima, en Sogamoso, en el llano, en donde sea. No. La mejor herencia que usted le puede dejar a sus hijos es el temor de Dios, el amor por el Señor, la obediencia a la palabra. Pero también es importante que dejemos una herencia a nuestros hijos. Mire lo que dice 2 Corintios 12:14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Escuche, esta parte es la importante, o en la que nos vamos a enfocar. Dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino ¿quiénes? Sino los padres, ¿para quién? Para los hijos. Los padres debemos atesorar, ¿para quién? Para los hijos. Los padres debemos atesorar, ¿para quién? Para los hijos. Es importante que nosotros podamos brindarle a nuestros hijos una herencia, que tengamos esa mentalidad desde la juventud. Oiga, mire, estos hijos míos, yo me voy a esforzar, voy a trabajar para poder dejarle algo a mis generaciones, a mis hijos. Y los que tuvieron más de 2, 3 hijos, no los voy a juzgar en ninguna manera. Pero sí les digo, tienen que esforzarse todavía más para que eso que les quede sea bonito, sea bueno, sea de bendición. Mire lo que dice en cuanto a la herencia, el Salmo 112, del 1 al 3. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, o sea, sus hijos, será como poderosa en la tierra. Los hijos de aquel que se deleita en la palabra va a ser una descendencia poderosa en la tierra. Sus hijos, sus nietos. Dice, la generación de los rectos será ¿qué? Bendita. Verso 3. Bienes y riqueza hay en ¿dónde? En su casa, y su justicia permanece para siempre. Hay dos cosas. Está hablando de los bienes y riqueza junto con la justicia. No se debe quitar, no se debe separar la una de la otra, porque si no se va a trabajar por ser millonario, por ser rico, por dejar mucho dinero,
pero sin la justicia no sirve de nada. Se va a perder o se va a malgastar. Pero es importante que entendamos que no está mal pensar en dejarle algo a nuestros hijos, en tener bienes, en hacer riquezas, en capitalizar, en ver cómo hay un patrimonio. Mire, algunos ahorita se están preguntando porque es tema nacional, ¿no? La nueva ley o la nueva posibilidad que se abre de la hipoteca inversa, donde los padres o alguna pareja en particular o una persona que tiene una propiedad, entonces hipoteca su casa, su propiedad, y empieza a recibir mensualmente el pago de esa propiedad, y esa persona la puede disfrutar hasta el último de sus días. El banco no se la va a quitar, la entidad financiera no se la va a quitar, pero apenas se muera, va a venir el banco o va a venir la entidad financiera a recoger, y a sus hijos no les va a quedar nada. Esa propiedad por lo menos no les va a quedar. Entonces, eso, pastor, eso es de Dios, eso es del diablo, ¿eso qué? Yo le digo, no, eso es personal. Eso es algo personal. Si usted dice, bueno, estos hijos que yo tuve no merecen nada, no les voy a dejar nada, mejor que recibir un arriendo por necesidad, hay muchos factores que están influyendo en cada caso, y cada familia son distintos. Pero la mentalidad que debe haber en nosotros, escúcheme bien, la mentalidad que debe haber en nosotros es de dejarle herencia a nuestros hijos, de dejarles algo. Porque algunos dirán, no, es que yo empecé desde cero, yo me fui a mi casa desde los 13 años, me fui caminando hasta la gran ciudad, allí fui mesero, lavé platos, hice y deshice. Pues que mis hijos, ¿qué piensan? ¿Que yo les voy a dejar, que yo les voy a dar? Pues que ni crean, que sufran, que valoren y que no sé qué, y que se esfuercen. Aquí no se les va a dar nada. No, esa no debe ser la mentalidad de una persona que se proyecta a generaciones, que se proyecta más adelante. Oiga, si yo tuve dificultades para estudiar o no estudié, como pasa en algunos casos, por lo menos que mis hijos sí estudien, que sí tengan algo. Si yo vivía en arriendo por mucho tiempo, tener una casa y decir, oiga, a estos hijos míos, cuando yo no esté, pueden vender esa casa y cada uno comprarse un lote y construir algo. Es decir, hacer que las siguientes generaciones sean cada vez más poderosas y más bendecidas. Y pensar en eso no está mal. Así que, padre de familia, tú que estás ahí escuchando, y familia en general, tenga esa mentalidad de dejarle algo a sus hijos, de bendecirlos. Mire que eso mucho o poco que usted deje para ellos va a ser de gran bendición, en algún momento les va a bendecir. ¿Sí? No se ponga tampoco a trabajar que para ganar y tener riquezas, y mire, si eso se aparta de la justicia no le va a servir de nada. Disfrute lo que tiene, pero proyéctese, piense, ¿cómo yo hago para capitalizar? ¿Cómo yo hago? No tengo lavadora, ¿cómo me consigo una? ¿Cómo la compro? No tengo una nevera, no tengo una sala, no tengo, mira, a veces a mí me da tristeza, y quizás estoy enfocándome mucho tiempo en esto, pero es mi sentir, el sentir de mi corazón. Hay personas que se les llega la vejez, y no tienen ahora mismo, no tienen dónde vivir. Como dicen por ahí, no tienen dónde meter la cabeza, porque desaprovecharon sus mejores años, sus años de juventud, sus años de adultez, de productividad. Se llegan los años de la vejez y no tienen ni dónde meter la cabeza. Qué triste es eso. Mire, yo creo que en la mentalidad de los siervos y las siervas de Dios siempre debe estar el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura, pero proyecte lo demás, proyéctese, aprenda, edúquese financieramente, haga que cada trabajo en el que usted esté le sirva de algo para más que comer, más que solo comer y solo sobrevivir. Invierta en algo, invierta. Mire, no necesita hacer grandes inversiones. Usted puede desarrollar la cultura del ahorro, por ejemplo. Eso es una gran bendición, y eso es lo que nos toca a nosotros aprender: a ahorrar, a entender que hay que capitalizar, que hay que dejarle algo.
Y alguno por allá amargado debe estar pensando, no, pero eso después de que yo me muera, eso se van a pelear, eso se van a agarrar de los moños, van a meter abogado, van a hacer eso. Yo mejor no les dejo nada para que no se peleen por nada. No, 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 no. Si usted le enseñó a sus hijos a amar a Dios primero que todo, ¿por qué va a tener que pelear por una herencia? Finalmente Dios es el que juzga los corazones. Usted habrá cumplido con su deber y es bendecir a sus generaciones. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, corregir. En Proverbios capítulo 13, vamos a leer rápidamente Proverbios porque tenemos varios versículos, no sé por qué estaba inspirado yo esta vez en cuanto a la corrección. Proverbios 13, verso 24, la corrección es una tarea, es un trabajo que hay que hacer. Delante de Dios tenemos esa responsabilidad. Dice Proverbios 13, 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano ¿lo qué? Lo corrige. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Yo he visto, me hierve la sangre cuando veo a chicos pequeñitos, pero ya entienden. No, que es un bebé, que es un... Por eso, es que es un bebé. Es que es un niño, es que apenas tiene 4 añitos, 5 añitos. Ay, es que el nene apenas tiene 9 añitos. No, hermana, no, hermano, qué pena, pero a los papás se les respeta y se les honra. Y desde pequeñitos hay que enseñarles, hay que corregir, porque desde pequeños una palmadita pasa más fácil que después una paliza con un palo o por ahí quién sabe qué cosas después. Es más, cuando ya son grandes es que ni el palo sirve, ya para qué. Lo importante es a su tiempo. Mismo Proverbios capítulo 19, verso 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay que esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Es algo que he compartido aquí ya varias veces. El corregir al hijo e instruirlo no significa acabarlo a palo, darle con lo que haya, tirarle la plancha, lo que primero apareció, cogerle a cachetadas en los ojos, no, una cantidad de cosas que hacen los padres. No, 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 no. Ojo, porque al Señor no le gusta a los que dicen, no, es que la Biblia habla de corregir pilas, porque al Señor no le gusta el maltrato. Al Señor no le gusta el maltrato, no le gusta el destruir, que nosotros no somos puestos como padres de familia porque somos más grandes, somos más robustos, somos más fuertes, hablamos más grueso, para ser el terror de sus hijos. Y mirar esos brazotes, como en mi caso, este cuerpazo, estos brazotes, esas manotas, y que mis hijos me tengan miedo. ¿De qué me sirve? ¿Para qué? Si tengo unos brazotes, unas manotas, lo que sea con lo que usted trabaje, con sus manos callosas de tanto trabajar, pues que usted recoja a sus hijos y que no haya ningún problema en que usted abra sus brazos y vengan sus hijos y le den un abrazo. Que vengan sus hijos con toda confianza a donde tú estás. Que tú le pongas la mejilla y el hijo venga corriendo y le dé un besito. Y no le tenga terror, miedo, porque ese es un tremendo, porque cuando está bravo eso desbarata, le da con la varilla, con el tubo, con lo que sea. No, eso no es bíblico, eso no está bien, ¿ok? Entonces, seguimos. Proverbios 23, 13. Ya le digo que estaba inspirado en tanta corrección. ¿Qué será? ¿Será que ahorita en este tiempo de cuarentena se necesita poner en práctica esto? O más bien será una reflexión para los hijos que están ahí escuchando en casa. Dice Proverbios 23, 13 y 14. Dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, o de la muerte o del infierno mismo. Tremendo. Si usted corrige a su hijo con vara o lo corrige, bueno, en este caso es la costumbre judía corregirlo con vara, lo está librando su alma del infierno, o sea, lo está guiando por sendas de rectitud. No morirá. Tremendo. O sea que ahí, por eso se ve una juventud tan rebelde, una juventud tan libertina, sin valores, sin principios, sin respeto por nada,
ve uno de esos videos virales de los retos que hacen unas tonterías, les falta la razón, muchas cosas que uno dice, pero a estos muchachos, ¿qué les faltó? Sencillo, le faltó pao, le faltó de que no se pueden tocar. ¿Y qué hacen los padres? Pues, mi hijo haga lo que quiera entonces, porque ¿qué más? Tremendo. Corregir a los hijos es un acto de amor. Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Te dará descanso, ya no va a ser un problema para usted luego más adelante. Le dará alegría a su alma, o sea, le va a dar gozo más adelante por ver los resultados, supongo. Ahorita me va a salir un teólogo por ahí, un muchacho de esos bien avispados como los de ahora que están surgiendo. Me sale, me dice, pastor, qué pena contigo, pastor, pero todos esos textos que tú has tomado son del Antiguo Testamento, son de la ley, ya no estamos bajo la ley. Bueno, le tengo uno en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 12, verso 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cómo? El Señor a quien ama ¿qué? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ah, bueno, entonces si usted tiene papá, debe dejarse corregir y disciplinar por él. Y si usted es papá, no pierda nunca la autoridad delante de sus hijos. Por más que le dé confianza, y ese es uno de los problemas que tenemos estas últimas generaciones de padres, que somos padres jóvenes, de que le hemos dado a veces mucha confianza a nuestros hijos, tanto así que a veces he visto padres, no lo hacemos en mi casa, pero sí he visto padres jugando a las manos con los hijos y dándose de cocotazos y dándose una patadita y haciendo esto y jalándose a las orejas. Bueno, hasta cierto punto puede ser expresiones de afecto y de cariño. Pero he visto hijos que se pasan con los papás y papás que permiten ese tipo de cosas con los hijos. Tremendo, tremendo. Yo le doy un consejo, usted nunca pierda la autoridad como padre de familia. Nunca pierda esa autoridad. No deje perder su autoridad, porque usted va a cumplir muy bien su función de guiar, de orientar, de corregir y edificar cuando usted se ubica en donde Dios lo ha puesto, y es ser jefe del hogar, ser líder de la familia, es lo que estamos hablando. Número 4. El padre de familia como líder familiar debe ser fuente de amor. ¿Fuente de qué? De amor. Como referencia les voy a dar en Lucas capítulo 15, verso 11 al 32, como referencia. En este pasaje encontramos el amor del padre, o lo que algunos llaman el hijo pródigo, en la parábola del hijo pródigo. Yo prefiero llamarla la parábola o la enseñanza del amor del padre, que es lo que realmente muestra esta parábola. Este hijo que vemos en esta parábola realmente recibió el amor de papá. La mayor expresión de amor la recibió el hijo que se perdió, que se fue. Usted ya conoce la parábola. Uno de los hijos pide la herencia en vida. Por cierto, creo que mi opinión personal, creo que eso es hasta abusivo, llegar a decirle a los papás, bueno, venga, ¿qué me va a heredar? ¿Qué me va a dejar? ¿Qué me dejó, viejo? Venga, deme mi platica que me voy. Y el tipo salió, se fue, se malgastó el dinero, usted ya conoce la parábola. Pero resulta que este muchacho en un momento entró en sí y dice, oiga, voy a volver a la casa de papá porque en las condiciones que yo estaba antes era mucho mejor. Y se regresa. Y vemos tres cosas que reflejan el amor de papá, el amor de un padre, que finalmente muestran el amor, el corazón de Dios. Número 1, el perdón, la misericordia. ¿Sabe qué dice la palabra? Que cuando el padre vio a su hijo fue movido a misericordia. Apenas lo vio allá de lejos y lo vio seguramente con sus ropas viejas, sucias, oliendo a calle, oliendo a mundo, oliendo a cerdo y sin bañarse, caminando quizás sin zapatos, mejor dicho.
¿Sabe qué le pasó en el corazón del padre? Se movió a misericordia y perdonó. O sea, él perdonó a su hijo desde antes de que él llegara. Tremendo. Porque él ya había perdonado a su hijo antes de que su hijo le dijera: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya lo había perdonado, porque el que tomó la iniciativa de ir a buscar fue el papá. Salió, dice la palabra, corrió a los brazos, dice, se tiró al cuello de él. Y ese es el segundo punto. El amor del padre se reflejó en ese abrazo. Siempre me conmueve esa escena, cuando hay un hijo arrepentido que entiende que le falló a Dios y que le falló a papá. Pero el papá lo que hace es correr a los brazos de su hijo, y dice la palabra, es que no dice que lo abrazó, no es la expresión que usa el texto, es que se tiró sobre él, sobre su cuello. Imagínese ese abrazo, se le tiró encima, lo cogió con sus grandes y fuertes brazos y manos callosas y lo apretó del cuello. Y así, sin importar si tenía, olía feo, sin importar si, o cuántos días llevaba sin bañarse, sin importarle cuánto tiempo sin afeitarse, sin desodorante, no le importó nada. Y puso su boca, le dio un beso a su hijo. ¿Sabe? Eso expresa el amor de papá. Por eso yo a veces molesto a mis hijos, que denme un besito, que los abrazo, que los molesto. ¿Sabe por qué eso es importante? Aunque a algunos hijos después de cierta edad ya no les guste. Pero eso es importante. Coger a los hijos, apachacharlos, consentirlos, abrazarlos, besarlos, arruncharse con ellos, consentirle las orejitas, cogerle la cabeza. Mire, si usted tiene hijos pequeños, aproveche a hacer eso, porque después de que crecen, después de cierta edad, ya como que no quieren. Pero ya se sembró en el corazón de ellos esa ternura, esa dulzura. Mire, cuando un hijo encuentra un padre, cuando un hijo tiene un papá tierno, amoroso, cariñoso, póngale que hay un 99.9% de posibilidad de que va a tratar muy bien a su esposa y de que va a tratar muy bien a sus hijos. ¿Por qué? Porque fue lo que recibió de papá. Por eso usted debe ministrarle a sus hijos. Mire, nosotros con mi padre tenemos una costumbre, yo diría bonita. A algunos se les hará raro, otros no, pero cuando yo veo a papá, yo voy, lo abrazo y le doy un beso. Yo ya tengo 36 años, pero siempre lo he hecho. Y veo a papá y lo abrazo y le doy un beso en la mejilla. Y le digo: hola, papá, ¿cómo estás? ¿Sí? De pronto alguien no lo hace. Bueno, le invito a que lo haga. Le invito a que usted le enseñe a su hijo a saludarse de un abrazo, de un beso. No es que: hola, Cucho, ¿qué más? ¿Cómo está? No, un momentico, venga. Venga. Usted llegó de la calle, ¿cómo le fue? ¿Cómo está? Venga, primero salúdeme. Venga, pero no de mala gana, porque si no el hijo lo va a saludar de mala gana, sino con amor. Venga, enséñele a sus hijos. Si usted no lo ha hecho, empiece a hacerlo. Consiéntalos, ámelos. Que sus hijos sientan esa ministración de parte suya, realmente de parte de Dios, a través de lo que usted hace. Y número 3, el amor del padre se reflejó en la restauración que le dio a su hijo. Es importantísimo esto, es tremendo, hermanos, es tremendo. Porque los papás tenemos, los padres de familia, tenemos una habilidad impresionante que yo, hasta que no estudié el texto, no la entendía. Tenemos la habilidad de restaurar a nuestros hijos. ¿Aló? La persona más indicada para restaurar los errores de su hijo, para hacerla sentir perdonada, que si su hijo se equivocó y decirle: venga, vuelva y empiece, hágale otra vez, no es el pastor. Porque a uno le mandan: ay, el chino metió las patas, vaya, lléveselo al pastor. Ay, que la niña se equivocó, que resultó no sé cómo, que hizo yo no sé qué, vaya, llévesela al pastor, y que el pastor la restaura. Y que no, un momentico. Error. La persona más indicada para restaurar a los hijos es el papá. Decirle: mi hijo, no importa,
usted se equivocó, no importa, ve aquí está su papá, yo le voy a ayudar. Hay cosas que traen consecuencias, sí. Es más, el pecado trae consecuencias. Pero cuando uno está con su hijo diciéndole, venga, usted se equivocó, pero no importa, yo estoy aquí al lado suyo, eso le ministra el corazón de su hijo, se levanta, se restaura mucho más fácil. Y usted ya conoce la parábola, se le dio anillo nuevo, se le dio un vestido nuevo, se le dio unos zapatos, se mató al becerro más gordo y hubo fiesta. Todo eso en procura de una ¿qué? Diga conmigo, de una restauración. Entonces, los padres de familia estamos puestos por Dios con la responsabilidad de restaurar a la esposa, de restaurar a los hijos, de ser aquellos que levantamos el ánimo. No nos puso Dios para destruir, como lo vemos a diario en los noticieros. ¿Eso qué es? Es ignorancia de la palabra de Dios. Dios nos puso para edificar, para amar, para perdonar, para abrazar, para ministrar, para restaurar. Para eso somos líderes en el hogar. No solamente para que nos obedezcan todos, que porque yo mando, que porque yo hice la palabra. No. Y hay una responsabilidad grande, empezando por mí. Yo digo, wow, yo tengo esa responsabilidad y todo lo que he estado enseñando, yo en qué he fallado y tengo que ponerme de rodillas y decir, Señor, ayúdame. Y si usted está haciendo lo mismo, yo sé, está meditando en eso, yo sé que Dios le va a ayudar a cumplir su tarea. Quiero llegar a la conclusión. Vamos a concluir este mensaje dándole gracias a Dios por este Día del Padre. Espero que la pasemos muy bien. Sin duda alguna, un Día del Padre muy distinto a todos los que hemos pasado antes. Pero al fin y al cabo lo podemos pasar en familia y eso es bueno. Primera conclusión, número 1. Debemos entender que los papás se equivocan. ¿Aló? ¿Los papás qué? Se equivocan. Mire, hermano, si usted es de los que dice que usted no se equivoca y que todo es como usted dice y que usted dice blanco, blanco es y que así, hermano, y usted nunca se equivoca, grave. ¿Sabe cómo se gana la autoridad a un padre? Reconociendo delante de su esposa y delante de sus hijos, oiga, yo me equivoqué, perdóneme. Eso no le quita autoridad, eso le da la autoridad. Que usted sea humilde y reconozca, oiga, yo me equivoco. Eso para los padres, pero ojo, para los hijos. Si tú eres hijo, y yo sé que después de cierta edad, generalmente a partir de la adolescencia, los hijos ya no ven a los papás como héroes, como los veían de niños, como héroes, como ay, ya lo empieza a ver que se equivoca, que falla, que comete errores, que él tiene vacíos, que le generó traumas, que bueno, una cantidad de cosas. Y usted empieza a recriminar a su papá y usted empieza a permitir cosas en su corazón contra su papá, porque no le hizo, porque no le dio, o porque le hizo y porque lo traumatizó, porque mire, todas esas cosas, usted debe entender que no importando su origen y el papá que usted haya tenido en la tierra, ese papá, por más bueno que sea, comete errores. Y que es necesario que usted restaure esa comunión y esa relación con su papá. Ese es el punto número 2. Usted reconoce que su papá le falló como padre, como proveedor, como líder de familia, como no lo corrigió o no está ofreciéndole su amor, no se lo dio, no sé. Usted debe procurar restaurar esa relación con su papá. Yo tengo que decir por testimonio propio que en mi corazón había un vacío grande por la ausencia de papá. Y no porque él me haya abandonado ni porque no haya estado, sino que siempre creí en mi mente de infante, pensé que siempre para papá era más importante el trabajo que su casa o el trabajo que sus hijos. Y yo crecí con esa, tuve papá y mi papá ha sido un hombre muy trabajador y de hecho creo que está allá del otro lado mirando este mensaje y lo quiero saludar y lo quiero bendecir. Pero yo tenía un vacío en mi corazón y ese vacío lo llenó Dios. Cuando yo entendí que yo necesitaba restaurar esa relación con papá, quizás perdonar ese vacío o quizás ser llenado mi corazón, yo tuve una relación mucho mejor y mucho más cercana con mi Padre Celestial. Pero hubo algo especial, algo importante que Dios hizo en nuestras vidas y es que después de muchos años de perseverar, mi papá creyó en el Evangelio, mi papá se convirtió al Evangelio y empezó a ser distinto, empezó a ser diferente. Entonces,
Ya en mis años de adulto, en mis años ya yo de padre de familia, mi papá se ha acercado mucho más a mí y hemos compartido muchísimas cosas. Los hermanos aquí de la iglesia saben que mi papá puso sus manos, su conocimiento y todo su esfuerzo para construir este gran auditorio que tenemos. Digo gran por lo grande que significa para nosotros algo como esto. No porque quepan aquí miles y miles y miles de personas, sino por lo grande que ha sido para nosotros este gran esfuerzo. Eh, este auditorio, mi papá ha puesto su conocimiento, sus manos, su esfuerzo, me ha ayudado muchísimo. Hemos hablado mucho más, hemos podido compartir. Yo he trabajado con él antes de yo ser llamado al ministerio. O sea, hemos podido, ya en mi etapa de adulto, Dios empezó a restaurar esa comunión y esa relación que de niño no sentí. Y eso es bueno, y eso es importante. Y yo veo la mano de Dios en eso, porque Dios permite que se restaure, que uno reconozca a Dios como el primero, como el Padre por excelencia, que uno entienda que el Padre que Dios me dio, el que yo tuve, se equivoca y comete errores, pero aún así yo me acerco a Él y pido al Señor que se restaure esa comunión, pues Dios hace su obra. Dios hace su obra. Y, y yo tengo en mi corazón algo fuerte en este momento, y es que quizás hay una persona, alguna persona de los que está escuchando este mensaje, que fueron abandonados por papá. No que sintieron la ausencia como yo la sentí. No, yo sí tuve papá y él sí respondió por mí y estuvo como papá. Pero hay alguna persona que sintió ese rechazo de papá, que sintió ese abandono de papá. Esta palabra, a través de esta palabra, Dios está haciendo algo en su corazón. Y usted va a terminar al terminar esta enseñanza, se va a presentar delante de Dios y va a reconocer y va a decir: Señor, sana esa área de mi vida que yo he ignorado por mucho tiempo, ese vacío en mi corazón que yo he ignorado y que he querido llenar con otras cosas, pero que nada lo ha logrado. Ese vacío lo llena el Padre Celestial. Ese vacío lo llena papá, el Señor. Mire, número 3 es la gran conclusión de este día y el motivo por el cual debemos celebrar. Tenemos el gran privilegio de ser hijos de Dios. Según Juan capítulo 1 verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También tenemos el gran privilegio de llamarlo papito, como único diminutivo en cuanto a Dios, con la expresión Abba Padre. Bueno, estuve documentándome un poco y algunos teólogos no están de acuerdo con esto, pero sí con el hecho de que Abba Padre es una expresión de cariño, de cercanía. Algunos teólogos también la entienden como el único diminutivo de Dios. Es decir, Dios no es Diosito ni Dios no. Dios es Dios, el Señor Todopoderoso, y el único diminutivo que puede haber sería Abba Padre, ¿sí? Como una expresión en nuestro español, algo así como papito Dios, como papito, como papi, ¿sí? Entonces, tenemos esa oportunidad, tenemos ese privilegio, tenemos esa gracia, hermanos. Mire, si hay algo importante para celebrar el día de hoy es a papá y bendecirlo y saludarlo y todo eso, pero hay algo mucho más grande, y es decir: gracias Dios, porque tú eres mi Padre. Aunque el mío me haya fallado, quizás alguien diga, aunque el mío me haya abandonado, aunque yo no conocía al mío, quizás alguno dirá: sí te conozco a ti porque tú eres mi Padre Celestial. Y si hay algo para celebrar el día de hoy y todos los días de la vida, es que somos hijos de Dios. Esta expresión Abba Padre se usó 3 veces en el Nuevo Testamento. En Marcos capítulo 14 verso 36 el Señor lo habla en Getsemaní cuando le dice al Padre: que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Le habla con cariño, dice papito, como Abba Padre, como papito Dios. Es que la traducción es quizá un poco difícil, pero es como una cercanía con papá, decirle: Padre mío, no importa lo que yo quiera, yo quiero hacer lo que tú esperas de mí, yo quiero hacer tu voluntad. En Gálatas 4:6 también se usa la expresión Abba Padre, cuando nos dice que el Espíritu del Hijo fue puesto en nosotros.
El Espíritu del Hijo fue puesto en nosotros. Por eso nosotros decimos Abba Padre. Y en Romanos 8:15 es una esta la vamos a leer, Romanos 8:15 nos habla de la adopción, que nosotros somos hijos adoptados. Pero no por el hecho de ser adoptados no vamos a tener los privilegios. El hijo adoptado, aunque sea adoptado, tiene los mismos privilegios. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Somos adoptados por Dios, somos recogidos de Dios, pero en su gran amor, en su misericordia. Yo creo que la adopción, sinceramente, yo creo que la adopción es una expresión de amor. Es una expresión grande de amor. Adoptar es una expresión de amor. Yo quiero que oremos. Yo quiero que usted se alegre. Yo quiero que usted se goce. Si el Espíritu Santo está allí quebrantando su corazón, no importa. Llore si es necesario. Quebrántese delante de Dios. Permita que Dios haga su obra. Pero en este Día del Padre es importante que nosotros honremos a quien se debe honrar, pues la palabra dice que debemos honrar a nuestros padres. Debemos honrar a papá, a mamá siempre que lo podamos hacer, bendecirlos. Entender que ellos se equivocan, que ellos cometen errores, en algunos casos errores graves. Yo no estoy tratando de minimizar el dolor que pudo haber causado la ausencia de tu papá o el maltrato, porque hay padres que maltrataron y traumatizaron a sus hijos, mujeres a las que el papá no les dio la honra como mujer, como señorita o como dama y la trataba de lo peor. Usted es una no sé qué, usted es una tal, usted es una... Y eso fue lo que recibió de papá. No una honra, no mi princesa, no mi dulzura, no cariño, nada. Yo no estoy tratando de minimizar los errores de tu papá. Yo no estoy tratando de minimizar ni siquiera los míos delante de mis hijos. Pero sí sé que delante de Dios nos presentamos y Él sana toda herida de nuestro corazón y Él llena todo vacío y Él restaura como buen restaurador. Él nos acaricia y nos ministra con el abrazo del Espíritu Santo. Por eso ahí donde está yo quiero que oremos primero por esto. Yo quiero que oremos primero por esto. Cierra tus ojos ahí donde estás. Todos vamos a estar con los ojitos cerrados. Padre Celestial, Abba Padre, mi Padre, mi amado, mi Señor. En esta mañana nos presentamos delante de ti, todos nosotros, Señor, para pedirte que te glorifiques en nuestras vidas, Señor. Padre, tú conoces la relación que hemos tenido con papá, con ese Padre terrenal que hemos tenido en nuestra familia. Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú restaures, que tú sanes las heridas y llenes los vacíos del corazón. Señor, que cada uno de nosotros sea consciente de la necesidad de restaurar esa área de nuestra vida, Dios. Padre, te pido que pongas tu Santo Espíritu. Señor, que si es necesario que alguien reconozca que necesita ayuda en esa área, pueda empezar un proceso de restauración, una clínica espiritual. Señor, que desde ya empieces a sanar su corazón, que desde ya empieces a derribar toda barrera que ha sido puesta, toda mala visión acerca de ti, causada por la mala relación con el Padre terrenal. Padre, quítala, derríbala en el nombre de Jesús. Trae restauración, trae vida, trae consuelo, Señor. Trae amor, ministra en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo sé que estás obrando. Yo sé que has hablado al corazón de algunos o de muchos. Yo sé que esta palabra no volverá vacía porque tú eres el Señor que la enviaste. Y cumplirá su propósito, Dios. Padre, en segundo lugar,
Te damos gracias por ese papá, por ese padre que tú nos has dado. Yo le invito que ahí donde está, acérquese a papá. Si lo tiene ahí, si no lo tiene ahí, ore por él. Y si ya no está, usted va a darle gracias a Dios por el padre que tuvo. No importa, yo sé que todo no fue malo, yo sé que hay cosas buenas, cosas que rescatar. Así que en el nombre de Jesús vas a bendecir. Bendice, ministra. Padre, gracias, Señor. Yo desde la distancia, en el nombre de Jesús, desde la distancia, bendigo a mi papá, ese padre que tú me has dado, Señor. Señor, con todos los errores que pueda haber cometido como padre, yo lo bendigo, lo acepto y te doy gracias por ese papá que me diste, que me enseñó a trabajar, que me enseñó a esforzarme, que he visto su ejemplo de esfuerzo, de dedicación. Padre, gracias por estos años en que nos hemos podido acercar como padre e hijo, donde he podido trabajar con él. Dale gracias hay algo que tú debes agradecer por ese papá que tienes. No lo critiques, no lo juzgues, bendice a tu papá. En esta hora, este es el tiempo de bendecir. Quizás has comprado un detalle para él, pero lo mejor que le puedes dar es esa administración. En este momento orar por él, bendícelo, dile gracias. Gracias Dios, gracias por este papá, gracias por esos callos que tiene en sus manos, por esas uñas quizás con grasa o quizás con tierra de trabajar el campo, no sé. Gracias por este papá, quizás con las cargas y todo lo que él tiene. Te pido que lo ayudes con sus responsabilidades, con todo, Señor Padre. Ayúdalo con su empresa, con su fábrica, con sus ganados, con lo que sea que él haga. Bendícelo, ora, dale una palabra de bendición, ministra. En el nombre de Jesús hay una familia que está orando por papá en esta hora. Lo van a bendecir, bendice a papá, bendícelo. Vas a ver cómo Dios hace cosas en tu vida, en tu corazón. Vas a ver cómo Dios restaura. Vas a bendecir a tu papá, vas a decir gracias papá, gracias Padre por él, gracias Señor, lo bendigo por ese ejemplo, por lo bueno. Piensa en lo bueno y vas a decirle gracias Señor, gracias Padre, gracias Dios, tú eres bueno, yo tuve un padre, Señor, gracias porque tú me has dado un padre, Señor, porque finalmente se acercó a ti, porque se acercó al camino y porque yo lo quiero ver en el cielo conmigo. Ahí donde estás, tú vas a declarar, si quizás tu papá no conoce del Señor, todavía tú vas a declararlo. Es decir, Señor, yo quiero ver a mi papá en el cielo, yo no quiero que se pierda, yo lo reclamo para el reino de los cielos. En el nombre de Jesús te lo entrego, Señor. Haz tu obra en él, Señor, en papá. Y por último, y más importante de todo, Señor, gracias por ser nuestro Padre. Yo te pido que ahí donde estás, hagas algo diferente. Vas a levantar tus manos y como mirando al cielo, vas a decir, Padre, gracias por extender tu amor, tu perdón, tu restauración. Ahí donde estás vas a mirar por la fe, con tus ojitos cerrados, vas a mirar al cielo por la fe y ahí está papá que te ama, ahí está papá que te espera, ahí está papá preparando todo para una gran fiesta. Esa fiesta ya está preparada, así como el padre hizo fiesta para su hijo que estaba perdido pero fue rescatado como el hijo pródigo, así papá tiene una fiesta preparada en los cielos. Así hay una fiesta, los ángeles nos servirán, los ángeles están allí preparando la mesa para cada uno de sus hijos, cada silla con su nombre, en el nombre de Jesús. Gracias papá, gracias por esa fiesta hermosa, esas bodas del Cordero, porque un día celebraremos como hijos tuyos. Dígale gracias papá, porque te conocí, porque cambiaste mi vida. Gracias Señor. Y sabes que hoy te decimos, Padre Celestial, feliz día del Padre a ti, Señor. Hoy el que tiene que ser exaltado, el que más debe ser bendecido, con el que más debemos honrar en este día, que debemos ser agradecidos, es contigo, Señor. Feliz día del Padre y nos gozamos de ser llamados tus hijos. Y hoy decimos, Abba Padre, precioso Señor, ya no hay barreras entre nosotros.
Gracias, Dios del cielo, gracias, gracias. Termina este tiempo dándole gracias al Señor. Dígale gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por esta palabra. Qué bendición, me edifica, me enseña, me exhorta, me anima. Gracias por esta palabra. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Mis amados, fue un gusto haber compartido esta palabra. Ya saben, si tienen a papá ahí, va y lo abraza, lo bendice. Si le va a dar un regalo, déselo. Si le va a hacer un almuerzo especial, pues déle ese almuerzo especial. Pero no deje de orar por él. El mejor regalo que puedes hacer es presentarlo delante de Dios cada día, bendecirlo y ser agradecido. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en la próxima ocasión.